Hoy quiero hablarle sobre el tema Caín, hijo del maligno. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, encontramos las siguientes palabras. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y pregunta, ¿y por qué causa le mató? Responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿realmente Caín fue hijo del maligno? Hemos estudiado que los inicuos tuercen las escrituras y enseñan que Eva fue seducida por la serpiente, pero no simplemente con esa voz que le invitó a comer de una fruta, sino que los inicuos dicen que Eva fue seducida íntimamente o sexualmente por la serpiente. De hecho, los inicuos piensan y dicen que cómo es posible pensar que Dios, el Dios creador del universo, pudiese poner en un árbol y en un fruto tanta sabiduría o el poder de la vida eterna. Ellos dicen en sus opiniones que es de niños o un cuento de niños pensar que una serpiente puede hablar, entre otras cosas. ¿Okay? Se les hace un cuento de niños pensar que la serpiente se comunicaba con Eva y que Eva hablaba con la serpiente y que la serpiente le dijo toma de ese fruto y que la mujer tomó el fruto, entonces lo mordió y después le dio a su marido y de esa manera vino el pecado. Y todo esto para los inicuos es un cuento de hadas. Ahora le voy a decir algo, quizá si lo pensamos con una mente natural, si lo analizamos con una mente mundana y carnal, probablemente esto nos suene a un cuento de hadas, pero yo quiero decirle que hay cosas en la Biblia que suenan de una manera ilógica, que suenan irreales o que suenan a fantasías o como lo dicen ellos, a cuentos de hadas, pero escúcheme bien, yo creo que si la Biblia lo dice, sucedió tal como lo dice. Por ejemplo, suena irreal, suena a fantasía, suena a cuento de hadas, que haya venido un gran pez en medio del mar y se haya comido a Jonás y Jonás haya vivido 3 días dentro del pez de ese, decimos ballena la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque un pez tan grandote, pues pudo haber sido una ballena, que Jonás haya vivido 3 días dentro de ese gran pez, que no haya muerto y que después la ballena haya ido y lo haya vomitado y lo haya sacado a la orilla, ¿verdad? De la playa. Suena fantasía, suena cuento de hadas, pero si la Biblia dijera, ¿verdad?, que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo. ¿Me estoy explicando? Porque Dios no es mentiroso, amado hermano. Dios es veraz, dice la palabra, y no nos está cuenteando cuando nos dio todos estos ejemplos en la palabra. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de esos errores de los inicuos, ¿verdad?, que tuercen las escrituras. Ellos dicen que Caín fue el de maligno o hijo del maligno porque Caín no aparece en la genealogía de Adán. Y hemos analizado esto ya en la clase pasada, ¿verdad? Y nos dimos cuenta cómo en la genealogía que se menciona en Génesis capítulo 5, versículo 1, en Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 1, precisamente no se menciona a Caín y tampoco, curiosamente, se menciona a su hermano Abel, ¿verdad? Esto tiene un significado que en su momento lo vamos a descubrir. Pero es importante darnos cuenta que cuando la Biblia menciona que Caín era del maligno,
esto significa para nosotros lo siguiente, que Caín se presenta en la Biblia como el primero de la línea perversa de la simiente de Satanás. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra. Por eso me dice que Caín era del maligno y lo aclara la palabra. No porque Satanás sedujo a la mujer íntimamente o sexualmente, sino porque Caín, sus obras eran malas como las obras de Satanás desde el principio, el cual dice Jesús que desde el principio es un homicida. Entonces, veamos por favor en la Escritura algunas características que sucedieron en los primeros capítulos del Génesis, especialmente en Génesis capítulo 4, que ya hemos empezado a considerar hace 8 días, pero que necesitamos reafirmar estos conocimientos y así poder conectarnos con lo que hoy vamos a aprender. Génesis capítulo 4, versículo 3 me dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y escuche bien, lea conmigo esta parte. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel, y luego a su ofrenda. Versículo 5, léalo conmigo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A veces pensamos cuando leemos estos versículos y nos damos cuenta que la Biblia dice que Dios mira con agrado, escúchelo bien por favor, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. A veces nosotros creemos o pensamos que la Biblia no nos dice por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Pero realmente, amado hermano, cuando nosotros decimos esto, es una forma de decir que ignoramos las Escrituras, porque las Escrituras son en cierta manera específicas para darnos a entender por qué razón Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Entonces, vayamos a las Escrituras para darnos cuenta los detalles que la Escritura nos da y las razones por las cuales la Escritura dice que Abel fue aceptado y también su ofrenda, y Caín fue rechazado y también su ofrenda. Hebreos 11 verso 4 lo dice claramente y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por ella. Mire el privilegio que le toca a Abel. El escritor del libro de los Hebreos empieza a dar la lista de los héroes de la fe, y el que encabeza la lista de los héroes de la fe no es Abraham, ¿verdad? No es otro, no es Moisés, no es Pablo, no es ninguno de ellos. El que encabeza la lista de los héroes de la fe es precisamente Abel. ¿Está conmigo? Y nos dice claramente que Abel tuvo fe para obedecer y honrar a Dios con su ofrenda. ¿Sí? Por eso es que Abel fue aceptado y también su ofrenda. Entonces, escúcheme bien, si tenemos fe, podremos ofrecer a Dios una ofrenda cada vez más excelente. Pero necesitamos tener fe. La gente que no tiene fe es aquella gente que difícilmente va a querer ofrecerle algo a Dios. La gente que le hace falta fe es aquella que difícilmente
le va a dar algo a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene fe. Pero Abel tuvo fe. Y como tuvo fe, dice que por esa fe ofreció un sacrificio más excelente que el que ofreció su hermano Caín. La Biblia me dice, y es más específica, que Abel le ofreció al Señor de los primogénitos de sus ovejas, ¿cierto? ¿Verdad? Y dice que le ofreció de lo más gordo de ellas. Entonces, ¿por qué decimos que la Biblia no especifica por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, cuando hay detalles en la Biblia que nos dicen la diferencia entre uno y el otro, la actitud de uno y la actitud del otro? Ahí está claro. Mientras uno cerró su corazón y no quiso honrar a Dios con fe, el otro usó de su fe, le creyó a Dios, aunque la Biblia no me especifica cuándo es que Dios les pidió esta ofrenda. No lo sabemos porque la Biblia no lo narra. Sin embargo, nos damos cuenta más adelante en la ley que precisamente esto fue parte de la ley que Dios le ordenó al pueblo hacer. Venir y traer de los primogénitos, venir y traer de los primeros frutos o las primicias y darle y entregarle al Señor no lo que nos sobra, no lo que nos sirve, no lo que está tuerto, no lo que está cojo, sino darle al Señor lo mejor y lo más excelente. Aleluya. Entonces Abel, escuche bien por favor, tenía esa fe en que Dios es un Dios de excelencia y a Dios no nos vamos a acercar con las manos vacías y mucho menos nos vamos a acercar con manos entregándole a Él lo que nos sobra, porque eso es lo que hizo Caín. Caín no trajo, dice la Biblia, precisamente de lo mejor. No lo especifica la Biblia, simplemente dice que él trajo de los frutos de la tierra, pero no se especifica que haya traído de lo mejor, de lo más excelente, como lo hizo Abel. Pero Abel lo hizo porque en él había fe. Entonces, si en ti hay fe, tú vas a dar. La gente que no da es porque no tiene fe. La gente que no diezma, por ejemplo, es porque le hace falta fe. Porque dice, no me va a alcanzar si yo le doy al Señor. A mí no me va a alcanzar. Esa es una declaración de falta de fe. Esa es una declaración del espíritu de Caín en tu vida. Y yo quiero decirte que debemos de tener cuidado, porque estamos hablando que Caín era del maligno porque hacía las obras del maligno. Y una de las obras del maligno es incredulidad. ¿Está conmigo? ¿Sí? Pero por eso la fe echa fuera todo temor. El verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Y si tú has creído en el amor de Dios y tienes fe en el amor del Señor, sabes que Él va a proveer y nada te faltará, porque dice la palabra que Jehová es tu pastor. Aleluya. Pero eso es fe, creer que Él te dará todo lo necesario conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa fe para dar lo mejor? Amén. Me gusta mucho la palabra cuando la Biblia dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda. Cuando la Biblia dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda. Es tan específica la palabra que estos detalles, amados hermanos, nos enseñan lo siguiente. Me enseñan que Dios evalúa primero nuestro corazón y después la calidad de nuestra ofrenda. Es interesante esto, hay que entenderlo. A Dios le interesa el corazón con el que tú y yo entregamos nuestras ofrendas a Dios. A Dios le interesa el corazón con el cual tú y yo le honramos a Él, con nuestros bienes o con nuestros diezmos o con nuestro tiempo o con nuestro servicio. A Dios le interesa el corazón con el que hacemos todas las cosas para su gloria o para su nombre. A Dios le interesa el corazón. La Biblia dice que Dios mira el corazón más que lo externo, aunque eso no significa que lo externo no le importa. Claro que le importa, pero Dios comienza mirando de adentro
hacia afuera, porque lo que hay adentro se refleja afuera. ¿Está conmigo? Lo que hay adentro se refleja afuera. Si en mi corazón hay agradecimiento, se va a reflejar a la hora de dar. ¿Está conmigo? Si en mi corazón hay amor, se va a reflejar a la hora de yo dar también. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay amor. Si en mi corazón hay temor, se va a reflejar también a la hora de dar también, porque entonces voy a cerrar mi mano, voy a cerrar mi corazón, porque en mi corazón hay temor. Y como hay temor, a lo mejor digo, bueno, no le voy a dar al 10, pero pues le voy a dar algo para que diga que voy a dar algo. Y Dios dice, no, estoy mirando tu corazón más que lo que tú estás dando. Quiero tu corazón antes de tener tu ofrenda. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Quiero tu corazón, quiero tu confianza, quiero tu fe en mí antes de dar tu ofrenda. Por eso la Biblia dice claramente, amado hermano, que cada uno de nosotros dé como propuso, ¿qué? En su corazón, lo dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 5. Entonces la pregunta sería en esta noche, ¿qué hay en tu corazón en esta noche? ¿Qué hay en tu corazón esta noche? En el corazón de Abel había fe, ¿verdad? En el corazón de Caín, la Biblia no se menciona que había fe, no menciona que había fe. Pero en el corazón de Caín había fe, y por eso cuando hay fe en nuestro corazón podemos ofrecer lo mejor al Señor, aleluya. Podemos hacer lo que hizo aquella viuda que dice que tenía la última cena para él y para su hijo. Pero cuando llegó el profeta Elías a su casa, aquella mujer viuda recibió palabra de Dios. Escúchame bien esto, por favor. Recibió palabra de Dios, y la palabra de Dios, si tú la recibes, si tú la escuchas, va a producir fe en tu vida. Amén. Y la fe mueve montañas. La fe te va a inspirar realmente a creerle a Dios. Y esta mujer, cuando oyó la voz de Dios, la voz de Dios que le dijo, le vas a dar a mi siervo de comer primero a él, esta mujer le creyó a Dios, le dio aquella última comida al siervo de Dios. Y nosotros sabemos entonces que aquella fe en esa mujer produjo un milagro. Aleluya. Si tú tienes fe, vas a ver milagros. Lo vuelvo a repetir para ver si hay alguien que me está apoyando a esta hora. Si tú tienes fe, vas a ver milagros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Es imposible agradar a Dios. Por eso no digas que no dice la Biblia porque no fue aceptada la ofrenda de Caín. La Biblia dice que si no hay fe, no me agradas. Caín, no me trajiste esta ofrenda con fe, por lo tanto no me eres acepto. No te acepto a ti y no acepto tampoco tu ofrenda. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero qué hermoso es saber que la Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, podemos dar con alegría, y que Dios ama al dador alegre. Aleluya. La Biblia dice que el que siembra escasamente ¿qué? Cosechará. Pero el que siembra abundantemente, generosamente, ¿qué va a pasar? Abundantemente, generosamente también va a cosechar. ¿Quiénes son esas personas? Las que tienen fe. Las que tienen fe. Aleluya. Cuando tú y yo tenemos fe, entonces, amado hermano, nosotros demostramos que estamos amando realmente a Dios y creyendo en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Es importante que entendamos esto, por favor. Yo puedo darle a alguien un peso en la calle, pero eso no significa que yo lo amo.
Puedo ir caminando por ahí, encontrarme con una persona, ¿verdad? Y esa persona quizá está necesitada y yo por lástima o por la necesidad que veo en esa persona, saco un billete quizá de 5, de 10 dólares o de $1, qué sé yo, lo que traiga a la mano, y entonces se lo doy a esa persona. Pero eso no significa que yo ame a esa persona, simplemente le estoy dando sin amarlo. Por eso le digo que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Qué significa eso? Yo amo a mi esposa y porque la amo, entonces yo le doy. Yo amo a mis hijos y porque los amo, entonces yo le doy. Jesús dijo que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le aman, ¿cierto? Y Jesús dijo, si tu hijo viene y te pide un pan, ¿a poco tú le vas a dar una piedra? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque lo amas. Y porque lo amas, a tu hijo tú le vas a dar lo mejor. Aleluya. Si tú amas a Dios y tienes fe entonces en Dios, vas a ser obediente a la hora de dar. Y entonces tú le vas a dar a Él lo mejor. Y cuando tú a Él le des lo mejor y se lo des con amor, entonces Él te va a amar y te va a bendecir. Va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar abundante bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde, dice la Escritura. Aleluya. ¿Cuántos se emocionan por esto? ¿Cuántos están contentos por esto? Aleluya. Bendice el nombre del Señor. Entonces, si tú lo has comprobado, alaba su nombre, bendice su nombre, porque el Señor es fiel a sus promesas. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Aleluya. Gracias a Dios que no he visto hambre en los años que tengo de vida. Y mire que son pocos, son pocos, se lo atestiguo de veras. ¿Sí? Algunos dicen que ya pasé del 5º piso, pero yo me siento como de 25. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué gym ni qué gym? Al gym solamente van los ricos, ¿verdad? Sí, los ricos en carbohidratos, los ricos en azúcar, los ricos en grasa. Es una broma, hermano, no. Ay, yo soy rico en el Señor. Amén, somos ricos en el Señor. Si usted va al gym, vaya, no se preocupe. Yo también he ido, pero no he entrado. Aleluya, alabe al Señor con todo su corazón. Por eso la Biblia dice que no demos con tristeza, no demos ni por necesidad. Amén, no con tristeza ni por necesidad. Amados hermanos, Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y entonces, cuando Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, grábeselo por favor otra vez. Dios mira el corazón y después mi ofrenda. Yo no quiero impresionar a Dios con mis ofrendas. Dios no se impresiona con tus ofrendas, ¿ok? ¿Estás conmigo? No vayas a impresionar a Dios. Una vez un hombre me quiso impresionar a mí con sus diezmos. Hace tiempo atrás. Andaba por ahí quedando bien con una hermana de la iglesia, ¿verdad? Y la hermana, tratando de ser espiritual en aquel entonces, fue a la casa a presentarme a su galán, ¿verdad? A presentarme al galán. Y estábamos ahí en la sala, ¿verdad? De la casa. Y la hermana ya me había dicho, pastor, se lo voy a llevar para que usted le eche el visto bueno, le dé un ojo, etcétera, y me diga si me conviene o no me conviene este hombre. Ese fue el trato, Yo dije, bueno, nosotros como pastores estamos aquí para ayudar a las hermanitas a abrir bien el ojo, para que ningún sopilote por ahí las desplume. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Y entonces yo ya sabía y estábamos ahí y aquel hombre llega ya muy respetuoso. Pastor, buenas tardes. Ay, hasta así una voz así como de púlpito, así ahogado. Buenas tardes. Ay, santo, sí, pásele. Aquí, gracias. Por aquí nos sentamos. Traía en sus manos una bibliota más grande que la mía, hasta me dio pena. Yo dije, wow, este hombre ha de ser un evangelista, qué sé yo.
Y no solamente traía una Biblia, traía unos libros también ahí de escritores cristianos. Y ahí me los empezó a sacar. Y me empezó a hablar de la Biblia, algunos pasajes y todo aquello. Y parecía, hermanos, escúchenme bien, una biblioteca andando. ¿Sí? Pensando que quieres impresionar a Dios con los versículos que pones en tu muro de Facebook. Pensando que puedes impresionar a Dios con tus ofrendas. No te equivoques. Ya después de que me leyó esos libros y me dijo, se lo presto si quiere, etcétera. Y qué sé yo, uno me lo prestó, por cierto, hasta la fecha me lo tengo porque después se fue y ya no se lo pude regresar, ¿verdad? Pero me lo dejó ahí y cosas así. Y ya cuando se iban después de la entrevista, agarra y se levanta, mete la mano así a su pantalón o su chamarra, no me acuerdo exactamente, y agarra y dice, pastor, aquí está. Y yo, ¿qué? Tenga, tómelo. Y yo le digo, ¿y esto qué es? Dice, son mis diezmos. Yo dije, ¿sus diezmos? Si todavía ni miembro es. ¿Sí? Le dije, ¿sabe qué? Si son sus diezmos, por favor, llévelos a la iglesia, como dice la palabra en el alfolí, y póngalos ahí. No me los entregue aquí, si son sus diezmos. Se quedó el hombre así como diciendo, ¿what? Yo no sé si se había encontrado con otros pastores, ¿verdad? Que tenían signo de pesos o yo no sé, pero yo no tenía el muerto tendido, hermanos. ¿Sí? Nosotros estamos sirviendo al Señor por amor a la obra, por amor a ustedes, y no buscando el beneficio económico de ustedes, sino buscando el beneficio espiritual, como lo dijo el apóstol Pablo, amén. Amén, eso es lo que estamos buscando. Y le dije a aquel hombre, vaya a la iglesia, deposítelos en la iglesia, ¿verdad? Ahora no estoy enseñando que si de repente se le pasó la ofrenda aquí, de repente allá, porque ha sucedido a algunos pastores, no pasó la ofrenda o no, llegué tarde, aquí está mi diezmo, lo pueden hacer, pero yo entiendo que es diferente. ¿Me estoy explicando? Este hombre se quedó sorprendido y después se fue de la casa. Al poco tiempo me habla la hermanita ingenua y me dice, pastor, ¿qué me dice? ¿Cómo lo vio? Esperando que yo le iba a decir a la hermana, no, pues sí, se va a casar con el sucesor de Billy Graham, por ejemplo. No, hombre, trae un evangelista ahí, pero demonios van a echar fuera y el primer demonio que le va a echar es a usted. No, pensó la hermana que le iba a decir eso, ¿verdad? Pero grande la decepción cuando le dije a esta hermanita, ¿sabe qué? Le voy a decir en simples palabras lo que el Espíritu puso en mi espíritu. Ese hombre de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Tiene mucha palabra en el coco, tiene mucha palabra acá en la cabeza, pero tiene una gran hambre de ella en el corazón. ¿Sí? Cuidado con esto, por favor. La hermanita se decepcionó, no quiso seguir mi consejo. Dijo, ay no, el pastor como él está felizmente casado y con muchas ilusiones, y yo creo que a mí no me quiere y me quiere ver sola y amargada para toda la vida. No, amados hermanos, tenemos la responsabilidad, escúcheme bien, de darles un consejo conforme a la palabra. Si fuera un consejo conforme a lo que yo quiero, mire, a muchas de ustedes les presento el primer patán que se les cruce por ahí, pero no se trata de eso, ¿eh? El primer sopilote, ¿sí? O la primera sopilota, porque también hay sopilotas, ¿sí? Y este mundo está plagado de hombres y de mujeres, hermanos, así que no se dan a respetar, que ahorita están con uno, mañana con otro y luego con otro, y si este no gustó, entonces el otro, como si fuera un zapato que este me lo puse, me apretó, este me lo puse, ya apesta, me lo quito, este me lo puse, este el color no me gusta, y así van. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Nuestro cuerpo es santo, dice la palabra, es templo del Espíritu de Dios, ¿cierto? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. El templo, dice la Biblia, que no es para la fornicación. ¿Está conmigo? Y no sé ni por qué voy por este rumbo, pero Dios sabe por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Así que si está enojando conmigo, dígale al que está inspirando esas palabras, porque los de mí ya saben que no tengo nada de esto en el bosquejo. Pero Dios lo sabe.
Recíbelo. ¿Por qué? Porque Él está viendo tu corazón antes de cualquier acción que tú estés tomando. ¿Me explico? Y por eso no aceptó la ofrenda de Caín, porque miró su corazón y conforme a su corazón Caín trajo la ofrenda, y por eso Caín no trajo lo más excelente. Por eso Caín no trajo de lo mejor de los frutos. Por eso Caín no trajo con fe, y como no había fe en su vida, no le dio al Señor lo mejor para agradarle. Por eso la Biblia dice en Proverbios: honra a Jehová y serán llenos tus graneros con abundancia. Pero dice: hónralo con tus bienes. Y para poder cumplir esta palabra se necesita fe, ¿cierto? Fe, se necesita fe. Entonces, cuando Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, la Biblia me dice claramente que Caín se enojó contra Dios y contra su hermano también. Vamos a mirar esto porque vamos a sacar enseñanza de estos versículos ahora. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea que Caín se enojó en gran manera y se puso triste. Como digo yo, ¿verdad? A veces se ponen los cristianos picudos. Se ponen picudos y nos ponemos tristes, nos ponemos enojados muchas veces cuando se nos corrige. Así que aquí va la pregunta, por favor. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos corrige? ¿Cuál es tu reacción? A ti, te lo estoy hablando personalmente, Señor. ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te confronta? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te dice: no me gusta lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te dice: no acepto tu ofrenda, no acepto tu holocausto, no acepto los actos aparentemente de fe que tú estás tratando de hacer que yo acepte? Porque a veces los cristianos hacen actos de fe pensando que Dios los va a aceptar porque son actos de fe, pero no, un acto de fe que no viene de un corazón sincero, que no viene de un corazón genuino, que no viene de un corazón arrepentido. Entonces ese acto de fe, en vez de ser un acto de fe, es un acto religioso. Y Dios no quiere a los religiosos. Dios no se agrada en los religiosos. Caín ofreció a Dios como religioso. Y tú no tienes que ofrecerle a Dios como los religiosos. Tenemos que ofrecerle a Dios y adorarle, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque esos son los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, escúcheme bien, ¿qué hacemos tú y yo cuando Dios nos corrige? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Nos gusta? ¿Nos gusta? ¿A cuánto les gusta la corrección? Ahí hay uno que le gusta la corrección. ¿Quién más le gusta la corrección? ¿Ah? ¿Qué hacemos? La pregunta es para nosotros, porque la Biblia me dice lo que hizo Caín. Él se enojó en gran manera y se puso triste. Pero ¿qué haces tú cuando te confronta tu pastor y te dice: hermano, mire, esto no es correcto de acuerdo a la palabra del Señor? Hermana, por favor, este hombre no le conviene. Hermano, por favor, joven, mira esto, joven, mira aquello. ¿Qué haces tú cuando Dios te confronta a través de la palabra? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Una cosa es importante, amados hermanos, porque la mayoría de nosotros nos molestamos cuando somos confrontados. Seamos honestos con esto, ¿sí o no? Mire, a mí como pastor me ha tocado confrontar a través de los años a muchos de los que han sido mis líderes en un momento en la iglesia.
Me ha tocado confrontarlos por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, algunos inclusive por ciertos pecados. Me ha tocado confrontarlos. Y ¿sabes qué? La mayoría de las veces he visto que cuando confrontas a la gente se enoja. Y eso le pasaba a Jesús. Jesús los confrontaba a los fariseos, confrontaba a los religiosos, confrontaba a los saduceos, confrontaba a aquellos hombres hipócritas que lo andaban siguiendo, y cuando los confrontaba, aquellos se enojaban. ¿Sí o no? ¿Está conmigo o le estoy mintiendo? Se enojaban, lo odiaban, por eso lo querían llevar a la muerte, lo querían llevar a la cruz. Entonces, amado hermano, cuando tú le digas a la gente la verdad, la gente te va a odiar. Y yo no dudo que algunos me odien. Bueno, no ahorita, quizá en el pasado. Yo no dudo que algunos se pusieron tan picudos como Caín, así, y tristes, ¿verdad? Cuando su pastor los confrontó. Yo no lo dudo. Pero es una cosa que debemos entender, amado hermano, que si se nos corrige es para nuestro bien. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano maduro, escúchelo bien esto por favor, un cristiano maduro entenderá que la corrección no es un ataque, sino que es un acto de amor. Es una muestra de amor. Si Dios te está confrontando, no es porque te quiere deshacer, o no es porque quiere acabar con tus sueños o tus ilusiones, o mucho menos quitar tu ministerio. Si Dios te está confrontando es porque te ama, porque te está diciendo: hijo, hija, te estás equivocando y yo no acepto lo que estás haciendo. Por favor, arrepiéntete, vuélvete a mí, y entonces yo me voy a volver a ti. Aleluya, gloria a Dios, porque es un Dios tan amoroso que cuando nos corrige, la Biblia dice que Dios nos corrige porque nos ama. Aleluya. Así lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, tú lo puedes ver. Dios me corrige porque me ama. Dios me corrige para restaurar mi relación con Él. Dios me corrige para que yo pueda, escucha bien, participar de su santidad. Porque si me deja sin disciplina, entonces dice la Biblia que yo soy un bastardo y no soy un hijo. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Así que, hermanos, amados, necesitamos la disciplina, necesitamos la confrontación, necesitamos que en varias ocasiones el Señor nos ponga un alto y nos diga: ¿sabes qué? Esto no me está gustando, esto no está bien. Es importante que el Señor en algunas ocasiones no se agrade de lo que estamos haciendo si no lo estamos haciendo bien. Es importante. Aunque la disciplina, escúchelo bien, no es cierto que ninguna disciplina es agradable. Esto es muy cierto. Por eso todos se ponen picudos, por eso todos se enojan cuando se nos confronta. Nunca la disciplina es agradable, pero si la soportamos, la Escritura dice que dará fruto de justicia para nuestro bien. Aleluya. Dará fruto de justicia para aquellos que hemos sido ejercitados en esa disciplina. Y yo lo creo, aleluya. Yo lo creo. Por lo tanto, escuche bien, cuando usted sea corregido, óigalo, cuando usted sea corregido, no se resienta contra Dios, tampoco menosprecia a su hermano, o menosprecia al siervo de Dios, o menosprecia al pastor, o al hombre o a la mujer que Dios haya usado para confrontarla, para confrontarlo o para corregirlo. No cometa tampoco ese error. Más bien, renueve su comunión con Dios y acérquese a Dios, y Dios se va a acercar a usted. Aleluya. Recuerde que Dios le corrige porque le ama. ¿Por qué corrige usted a sus hijos? Porque los amamos. Porque los amamos. Por eso los corregimos. Aleluya. Entonces, no rehúse la corrección. No rehúse la corrección. Yo muy pocas veces experimenté corrección en mi vida como cristiano, porque se me enseñó a ser un hombre obediente a mis pastores, sujeto a mis pastores, y más que nada sujeto a la palabra.
Pero las veces que me tocó corrección, tuve que aceptar esa corrección con humildad. Porque esa es una de las muestras de una persona que acepta corrección. ¿Quieres saber si alguien es humilde? Fíjate si acepta ser corregido. Si no acepta ser corregido, entonces esa persona no es humilde. Si cuando lo corriges, esa persona se pone su cara, pone picudo, le sale el espíritu de Caín, entonces esa persona no es humilde. Esa persona es orgullosa. En esa persona está experimentándose el espíritu de Lucifer, el espíritu que habitó en Caín. Que Dios nos libre de eso. Que Dios ponga más bien en nosotros, ¿cuántos dicen amén? Un espíritu como el de Abel. Aleluya. Un espíritu de fe, un espíritu de amor, un espíritu de esperanza, un espíritu de alegría y un espíritu de humildad para aceptar la corrección si es que la necesito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan la corrección? Hacemos una lista para las citas que van a empezar desde mañana. Aleluya. Santo sea el Señor. Porque la gente no acepta la corrección y comienza sus argumentos y comienza a pelearme y comienza a tirarme patadas y comienza a hacer así. Y les digo a los hermanos, tranquilos, es para su bien lo que les estoy diciendo. Ay, ay, ay. Mire cómo Dios habla con Caín. Y en el versículo 7 le dice, si bien hicieres, le pregunta, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si haces lo bueno, ¿a poco no te lo van a reconocer? Pero luego dice, y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te vas a enseñorear de él. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Mira, Caín, si tú haces el bien, te van a dar aplausos. Si tú no haces el bien, recuerda que el pecado está ahí acechando. Pero también recuerda que tú puedes dominar al pecado y no que el pecado te domine a ti. Eso es lo que está diciendo este versículo. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué? La tristeza que vemos en la Biblia es que Caín, aunque Dios ya le había corregido, le había confrontado que su corazón no era correcto a la hora de traer la ofrenda y que por eso él no le aplaudió. Estoy parafraseando la escritura para que me entienda. Después de que Dios le advierte eso, todavía Dios le advierte, mira, Caín, el pecado anda acechando. Por favor, tú tienes el poder para dominarlo. No te dejes dominar por el pecado. Te lo voy a decir a ti en el nombre de Jesús en esta tarde, y abre tu corazón porque el Espíritu Santo de Dios te está hablando. ¿Sí? Si ya cometiste un error como lo hizo Caín, Dios te advierte y te dice, hey, por favor, el pecado anda acechando. No te dejes dominar por él. Domínalo tú a él. Domínalo tú a él. Porque si nosotros, amado hermano, nos dejamos dominar por el pecado, vamos a caer en el mismo error, escúcheme bien, que cayó Caín. Oiga el error. Versículo 8. Después de la advertencia de Dios, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Mire, y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué sucede? Caín se levanta contra su hermano y oiga el error ahora. ¿Qué sucedió? Lo mató. Por favor, entienda esto. El error del que Dios te quiere librar es el siguiente. Un pecado pequeño, entre comillas la palabra pequeño, un pecado pequeño tiende a crecer hasta descontrolarse. Cuidado con esto, por favor, cristianos. Dios le está diciendo a Caín, la falta de fe que hubo en tu corazón, por la cual no me trajiste un corazón recto y una ofrenda recta, puede hacer que tú sigas cayendo
si no dominas el pecado que te estás echando. Y si no dominas el pecado que te estás echando, ese pequeño pecado que acabas de cometer, de traerme una ofrenda que no me agrada, te va a llevar, se va a descontrolar y te va a llevar a cometer pecados más vergonzosos, pecados mayores, pecados más dolorosos. Así que recuerda, tú tienes el poder de dominar el pecado y no que el pecado te domine a ti. Pero Caín no escuchó la advertencia. Iglesia, por favor, escuchemos la advertencia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado que cometieron Adán y Eva fue un pecado donde ellos actuaron y desobedecieron en contra de Dios solamente. Sin embargo, escuche bien esto, el pecado que cometió Caín fue un pecado que desobedeció a Dios y también un pecado que atentó contra su prójimo, que atentó contra su hermano. Entonces el pecado fue de mayor alcance. Me estoy explicando en esto. Me estoy explicando. Ahora escuche bien esto. De acuerdo al alcance de tu pecado, va a ser también el día de mañana el alcance de tu restitución. Oye esto, porque esto no, muchas veces no se nos enseña. De acuerdo al alcance de tu pecado, va a ser el día de mañana el alcance de tu arrepentimiento y el alcance de tu restitución. El hijo pródigo, cuando fue confrontado con su pecado, allá estaba comiendo algarrobas, cuando dice que volvió en sí y entonces dijo: ay, en la casa de mi padre muchos están comiendo mejor que yo, muchos visten mejor que yo, y yo aquí padeciendo hambre. Y dice: regresaré a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre: Padre, ¿qué le iba a decir? Padre, he pecado, alcance del pecado, contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces escúcheme bien, hay pecados que nosotros cometemos y afectan solamente nuestra relación con Dios, pero hay pecados que cometemos, ofenden a Dios y ofendemos a otras personas. Ofendemos a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú no controlas un pequeño pecado de falta de fe que puede haber en tu vida, ¿sí? Ese pequeño pecado se puede descontrolar hasta llevarte a otros graves pecados. ¿Me estoy explicando? Abre tu corazón, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ábrelo, porque te puede llevar a otros grandes pecados y Dios quiere que tú domines al pecado y no que el pecado te domine a ti. Entonces, si tú no tuviste dominio del pecado, el pecado te puede llevar a cometer pecados graves, horrorosos, vergonzosos contra Dios, contra el prójimo y contra su iglesia. Entonces, para tú poder ser restituido y para tú poder ser perdonado, necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios, a quien ofendiste primero, segundo a la persona que también ofendiste y tercero a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque también a la iglesia afectas con tu pecado. No sé si me estoy explicando. ¿Esto por qué lo digo? Para que tengamos temor reverente, porque servimos a un Dios que es 3 veces santo. El día de mañana, mira, y es que en la iglesia así asado, y este iba a la iglesia. Y este era el que tocaba la guitarra. Y este era el que tocaba la batería. Y era aquel que predicaba ahí en esa iglesia. ¿Te acuerdas de ese? Mira lo que hizo. Sí, somos tropiezo para la gente. Me estoy explicando, iglesia. ¿Sí? Por eso Pablo exhortaba grandemente a los corintios y les decía: se escucha entre ustedes una fornicación que no se escucha ni en los paganos. Es lo que decía el apóstol Pablo a los corintios. Dice: de tal manera que uno tiene la mujer del otro, y ya era un desbarajuste aquello, amado hermano. Uno tiene la mujer del papá y aquel con el otro, y no, hombre, ya se había hecho una orgía ya tremenda. Que Dios nos libre de eso. ¿Está conmigo? ¿Cuántos se comprometen a decir: Señor, yo no voy a dejarme dominar por el pecado? Tan poquitos. Que Dios nos ayude. No está el hermano Fraga para que diga: oremos. Pero la verdad que necesitamos orar. Porque hay pecados como tan pequeños como el mirar a alguien para codiciar a una mujer que no es la mía,
para codiciarla, y dice que yo la puedo mirar para codiciarla y me puede llevar al adulterio. ¿Te das cuenta cómo un pecado pequeño se puede descontrolar y llevarte a algo mayor? Así que si no quieres sufrir las consecuencias de lo mayor, detente. El pecado está a la puerta, pero tú lo puedes controlar. Tú lo puedes parar en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Gracias al Señor. Debes de tener cuidado entonces con aborrecer a alguien más, porque ese es un pequeño pecado. Ay, es que la hermana no me cae bien, el hermano no me cae bien, el pastor, ay, me cae regordo, pero es mi pastor. La Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida. ¿Cierto o no? Yes o no yes. Debemos tener cuidado con amar al dinero, la avaricia, amar al dinero. Si yo no quiero soltar, yo no quiero dar ni los buenos días, entonces estoy amando al dinero. Y ese amor al dinero, dice la palabra, que se puede descontrolar. Y dice la palabra que es raíz de todos los males. Aleluya. Ya quieren que acabe, ya me mandaron a la pianista, gracias a Dios. Qué bueno. Siempre la mando pedir, pero ahora me la mandaron. Mire cómo el Espíritu habla. Gracias a Dios por Ivana. Entonces escuche bien. Escuche bien, porque esto se está poniendo bueno. ¿Está recibiendo? ¿Está recibiendo? Oiga este consejo. Confiese a Dios sus pecados que usted considere pequeños, aunque no hay pecados pequeños, pero lo quiero poner así porque algunos los repetimos tan fácilmente que ay, una mentita blanquita, hay un pensamiento ahí fuera de orden, una miradita ahí de indecente a la hermana aquella, no hay problema. No, sí hay problema. ¿Sí? Confiésele a Dios sus pecados pequeños antes de que se conviertan en grandes tragedias. ¿Está conmigo? Porque Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero me da una esperanza, me da una buena noticia, que el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y yo no sé usted, pero yo quiero alcanzar misericordia. Cuando se me vengan a la mente pecadillos ahí, ay Señor, fuera. Porque no podemos evitar que las moscas vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se paren o se metan en nuestra boca. ¿Cierto? No dejes que el demonio se meta en tu corazón, se meta en tu boca, se meta en tus ojos, se meta en tus oídos, se meta en tu cabeza. No le des lugar al diablo. Confesemos esos pecados antes de que se conviertan en grandes tragedias. Así que Dios, al ver el pecado de Caín, notamos en la escritura que Dios viene y lo confronta. Versículo 9. Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Caín, en vez de confesar su falta, confesar su pecado, se hizo el ignorante. Error tras error. Porque eso es lo que hace el pecado. Te lleva de un error a otro error. Y si no te arrepientes, el error cada vez se hace más grande, hasta que llega a un momento en el que el error se convierte en un horror y una vergüenza para aquella persona que no confiesa su pecado. Y como no ha confesado su pecado, dice la palabra que entonces no puede prosperar. Eso fue lo que le pasó a Caín cuando Dios lo confrontó. Versículo 10, él le dijo: ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces, cuando Dios ve que Caín no acepta la confrontación, se hace el ignorante, se hace como que, decimos nosotros, la Virgen le habla, como que no está oyendo a Dios, se hace como que es el hombre el que le está hablando y no Dios, porque a veces así nos pasa. No aceptas la confrontación, no aceptas la corrección, porque ves al pastor y no ves al siervo que es de Dios. Y tenemos que ver al siervo y no tenemos que ver al hombre. Si tú me ves a mí, desde que me veas a mí te vas a desanimar de escucharme. Pero si tú ves las palabras que yo te estoy compartiendo, entonces debe de haber temor en tu vida y aceptar la corrección. Amén. Entonces, como Caín no acepta la corrección, no acepta la confrontación, vienen consecuencias. Y escucha bien esto: si tú no aceptas la confrontación, si tú en esta noche te estás haciendo que Dios no te está hablando, te estás haciendo el ignorante, como que por aquí me entra y por aquí me sale, como que esto no es para mí, o a lo mejor sí es para mí, pero me lo está tirando porque tiene algo contra mí y no viene de Dios, y cierras tu corazón, entonces escúchame bien, atente a las consecuencias. ¿Estás conmigo? Porque el pecado siempre trae sus consecuencias. Ningún pecado desde el cielo hasta el día de hoy, y digo desde el cielo por Satanás, desde el cielo hasta el día de hoy, ningún pecado no ha tenido consecuencias. Todos los pecados, grandes, pequeños, medianos, rojos, blancos, morados, amarillos, verdes, como le quieras poner, todos traen sus consecuencias. Por eso debemos confesar nuestros pecados. De Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Y yo quiero que Dios me perdone y me limpie de toda maldad. Pero Caín no lo hizo, no confesó sus pecados. Entonces vinieron las consecuencias. Y escuche por favor las consecuencias. Ahora pues, maldito. Qué palabra tan fuerte. La primera vez que se le dice a un hombre maldito, maldito seas tú de la tierra. ¿A qué te va a llevar el pecado? ¿A qué te va a llevar la falta de arrepentimiento? A que te conviertas en un hombre maldito. Esto me duele decírtelo, pero tengo que decírtelo, me entristece decírtelo. A que te conviertas en un hombre desgraciado. Se oye fuerte la palabra desgraciado, pero desgraciado quiere decir sin gracia. O sea, sin la gracia de Dios en su vida. Y si tú no tienes la gracia de Dios en tu vida, entonces eres un maldito. Porque la gracia de Dios en tu vida te bendice. Pero cuando no hay gracia de Dios en nuestra vida, entonces somos maldecidos. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Maldito vas a ser tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te va a volver a dar su fuerza. Oiga esto: errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Claro que sí, porque grande había sido también su pecado. Luego dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré, lo vuelve a repetir ahora Caín, lo que le había dicho Dios: seré errante y extranjero en la tierra. Amado, estas palabras de seré errante y extranjero en la tierra me hacen decirle a usted que cuando el hombre, escúcheme bien, cuando el hombre se aleja y se queda solo, desafortunadamente tiende a empeorar en lugar de mejorar. Y qué tristeza esto. El hombre cuando anda errante, cuando anda huyendo, porque dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando el hombre se aleja de Dios y se queda solo, o la mujer cuando se aleja de Dios y se queda sola, desafortunadamente tiende a empeorar en lugar de mejorar.
Por eso la Biblia con toda la razón dice que son mejor dos que uno, porque reciben mejor paga de su trabajo, y también porque si uno se cae, el otro lo levanta. Pero también la Biblia dice ahí mismo, mas ay, así lo dice, mas ay del solo, porque cuando caiga, dice que no va a haber quien lo levante. Tan grande va a ser su ruina que no va a haber quien le dé una mano. ¿Sí? Y esto es lo que estaba recibiendo precisamente Caín. Dios lo estaba desterrando, lo estaba mandando a andar solo por el mundo, como si fuera, perdóname la expresión, un animal o un perro vagabundo que anduviera por ahí después de haber sido creado por Dios, pero por no haber obedecido a Dios, por no haber honrado a Dios, por no haber sido honesto con Dios, por no haber sido sincero con Dios, y por no haber tenido fe en Dios, y por haberse dejado dominar por el pecado. Entonces ahora está siendo maldito y está echado de la presencia de Dios, y que comienza a ser errante por la tierra. Amado hermano, yo no creo que tú quieras esto para tu vida. Yo no lo quiero para mi vida. Analizaba estos versículos a profundidad y decía: Señor, cuánto tú nos estabas enseñando desde el principio de la creación para que nos alejáramos del pecado, para que domináramos el pecado, y el hombre no entiende. ¿Sabe qué, amado hermano? Después de miles de años se siguen sufriendo estas consecuencias, y miles de hombres siguen muriendo malditos. Miles de mujeres siguen muriendo malditas, y todos corriendo al infierno. El versículo 14 dice: y sucederá, hablando Caín, que cualquiera que me hallare, oiga esto, me matará. Aquí vamos a entrar en una situación interesante. Quizá ya no tengo el tiempo para explicarle todo esto, pero oiga lo que está diciendo Caín: sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín comenzó a tener temor de morir. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Pensamientos de muerte se le empezaron a venir a la cabeza. Oye, por favor, porque separado de Dios nada vamos a lograr. Si en tus planes estaba la opción de alejarte de la iglesia y alejarte de Dios, lo único que vas a encontrar es muerte allá afuera. Tarde o temprano el ladrón te va a cazar. Tarde o temprano ese león te va a alcanzar y te va a devorar. Y yo no quiero, en el nombre de Jesús, que eso sea así. Por eso recibe esta exhortación: y apártate del mal, dice la Biblia, y haz el bien. Busca la paz y síguela. Caín dice: el que me hallare me va a matar. La pregunta aquí es: ¿de quién estaba hablando Caín? ¿Cómo que de quién estaba hablando? Sí, porque hasta el momento, de acuerdo al Génesis, solamente el Génesis ha narrado que existen 4 personas, o existían porque uno acaba de faltar, en la tierra, que era Adán, que era su padre, Eva, que era su madre, ¿verdad? Abel, que era su hermano, y él, que era Caín, y obviamente el otro, que era el enemigo, ¿cierto? Pero Caín dice: el que me hallare me matará. Pero escúcheme bien, no solamente Caín habla de alguien más, el mismo Dios lo habla. Verso 15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. La pregunta vuelve a surgir otra vez: ¿de quién hablaba Caín y de quién hablaba Dios? ¿Ah? Solamente había 4 personas. ¿De quién hablaban ellos? Interesante, ¿verdad? Verso 15: entonces Jehová puso señal en Caín
para que no lo matase otra vez cualquiera que le hallara. ¿De quién se está hablando aquí? Vamos a tratar, en el amor del Señor, con la revelación del Señor, traer un poco de luz en estos versículos, pero lo haremos dentro de 8 días. En este momento creo que es importante ponernos de pie y examinar un instante nuestras vidas, examinar un instante nuestro corazón, examinar un instante nuestra actitud a la hora de dar y ver si nuestro corazón es agradable delante de Dios, o probablemente Dios se desagrada de mis actos aparentemente de fe, pero más que actos de fe, son actos religiosos, como los de Caín. Y por eso él dice: no los quiero, porque lo primero que quiero es tu corazón antes que tu ofrenda. Lo primero que quiero es tu obediencia antes que tus diezmos. Lo primero que quiero es tu temor, tu limpio corazón, antes que cualquier oración que tú me quieras decir, antes que cualquier cántico que tú me quieras tocar en la guitarra, en la batería o en el micrófono, antes que cualquier acto de fe que tú me quieras dar. Quiero que me adores en espíritu y en verdad. Analiza tu corazón, iglesia. Ahí, mientras estás meditando, piensa en algunos pecados quizá pequeños que están dando por ahí vueltas en tu cabeza, vueltas en tu corazón, que están tratando de dominarte, que están tratando de controlarte, y que Dios te ha dicho en esta noche: el pecado está a la puerta, pero tú tienes el poder de dominarlo, y Él tiene el poder de dominarte a ti. Y Dios te dice: yo quiero que lo domines a Él y no que Él te domine a ti. Pero para que lo puedas dominar, tienes que aprender a no darle lugar al diablo. Y para hacer eso y poder resistir al diablo, primero tienes que someterte a mí, y entonces podrás resistir al diablo. Entonces podrás sacar de tu mente, de tu corazón, cualquier pecado, cualquier pensamiento de lujuria, cualquier acción religiosa que a mí no me agrada. Señor, ayúdanos, porque esta noche nos estás confrontando. En esta hora nos estás corrigiendo, y yo no quiero cometer el error que cometió Caín. Se hizo el ignorante, se hizo el que no oía, trató de esconder lo que Dios ya sabía. Y aquel pecado de falta de fe que lo hizo presentar una ofrenda que no fue agradable a Dios, creció dentro de su corazón, se descontroló hasta llevarlo a hacer un acto de asesinato, convertirse en el primer hombre maldito en esta tierra. Señor, líbranos de ser hombres malditos. Líbranos de ser, a mis hermanas, líbralas de ser mujeres malditas. A nuestros hijos, Señor, vamos, pide por tus hijos también. Líbralos de ser hijos malditos. Líbralos de ser hijos que son de la simiente de Satanás. Líbralos de ser hijos que se digan que sean del maligno, como se dijo de Caín. Señor, que mis hijos se deleiten en ti,
Que mis hijos te sirvan. Que mis hijos sean hijos del Dios Altísimo. Que mis hijos, Padre, tengan el temor tuyo en su corazón, aleluya. Y mis hijos puedan honrarte todos los días de su vida. Y en el momento, Padre, que los podamos confrontar, que mis hijos sean humildes y aprendan que la confrontación no es un ataque hacia ellos, sino que es una muestra de amor. Padre, lo mismo con cada miembro de esta congregación. Que aprendamos cada uno de nosotros, porque yo tengo también pastores, que cuando nuestros pastores nos van a corregir, es porque ellos han visto que no estamos haciendo algo que agrade a Dios. Es porque ellos se han dado cuenta que nos hemos equivocado, que nos estamos equivocando, y que no busquemos poner pretextos, que no busquemos poner excusas, mucho menos pongamos cara de enojo como lo hizo Caín, o mucho menos, Padre Celestial, los ignoremos o los despreciemos, mucho menos peleemos con ellos, porque son tus siervos, Señor, y a través de ellos nos estás amonestando, como lo estás haciendo en esta noche. Padre, tú conoces los corazones, tus ojos revelan lo que yo no puedo ver. Espíritu Santo, tú sabes quién de nosotros en esta hora el pecado está acechando a su puerta y lo quiere dominar para cometer actos vergonzosos, actos, oh Señor, que van a traer vergüenza y dolor a su vida, actos que van a traer maldición y no bendición. Padre, líbranos del mal. Con cuánta razón tu Hijo Jesucristo, orando por sus discípulos, decía: yo no te ruego que los quites del mundo, pero te pido que los libres del mal. Porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es cierto, Señor. Estamos en el mundo. Habrá mucha tentación, habrá muchos deseos, pecados rodeando a nosotros, Señor. Moscas queriéndose sentar en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón. Pero danos el poder, danos el valor de confesar nuestros pequeños pecados para no caer en errores más grandes. Danos el valor, Señor. En el campamento de hombres, Señor, se nos hablaba de lo importante de cuidarnos como hombres, de cuidarnos como hombres. Y ayúdanos, Señor, a cumplir esa palabra, que no se nos olvide, Dios, que es un peligro que los hombres se queden solos. Es un peligro, Señor, que la mujer también se quede sola. Es un peligro, Dios, que anden errantes por la tierra. Es un peligro. Por eso te ruego por cada matrimonio, Señor, para que cada matrimonio sea sólido, para que cada matrimonio, Padre Celestial, que hay en esta iglesia esté fundado en la roca, Dios mío. Y aquellos hermanos míos o hermanas, Señor, que por alguna razón su matrimonio, Padre, no ha llegado a buen puerto y ha fracasado de alguna forma, Padre, oh, yo te ruego que ellos sepan esperar en ti, que ellos sepan ser dirigidos no por su deseo carnal, ser dirigidos no por su vista, ser dirigidos no por las emociones, ni mucho menos por la atracción física, Señor. Que sean dirigidos por tus promesas, que sepan lo que es mejor, que busquen tu consejo, Señor, y que pacientemente esperen en ti, como dice tu palabra. Porque tú eres un Dios bueno y perdonador, un Dios consolador, un Dios que quiere siempre lo mejor para nosotros. Bendigo a tu pueblo, Dios, en esta noche, y ruego que esta palabra que ha sido compartida se quede muy profundo en nuestro espíritu sembrada, y que produzca el fruto que tú quieres que produzca, por lo cual tú la has enviado. Toda la gloria, toda la honra siempre sea para ti, mi Dios, en el nombre
precioso de Cristo Jesús.